El Nahual del Río Bravo. El río Bravo no solo divide tierras, también separa realidades. Sus aguas oscuras y caprichosas han sido testigo de migrantes, de contrabandistas, de amantes que cruzaron con la esperanza de un nuevo destino, y también de sombras antiguas que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Entre los pueblos que duermen cerca de su cauce, se dice que en sus noches de luna menguante aparece una figura que no es del todo humana ni del todo animal, el Nahual del Río Bravo. Los ancianos cuentan que, antes de que existieran fronteras, los chamanes caminaban junto al río invocando a los espíritus del agua. Algunos aprendieron a cambiar de forma, volviéndose lobos, jaguares o aves nocturnas. Uno de ellos, sin embargo, eligió quedarse en este mundo para vigilar la frontera eterna entre lo visible y lo invisible. Su alma no descansó jamás, y hasta hoy se arrastra entre los matorrales del río. Dicen que quien lo ve siente primero un frío repentino, como si el aire mismo se secara en los pulmones. Después, un aullido mezcla de perro y lamento humano corta la quietud de la madrugada. Y entonces aparece, una silueta de hombre cubierto de sombras, cuyos ojos brillan como brasas, y cuya piel parece mutar, volviéndose pelaje y luego carne, como si habitara dos cuerpos a la vez. No todos los que lo han encontrado han vivido para contarlo. Algunos viajeros desaparecen sin dejar rastro, otros, encontrados en la orilla, murmuran incoherencias sobre una figura que los persiguió desde el agua. Sin embargo, hay quienes afirman que el Nahual no siempre es verdugo. Si la persona que lo encuentra viene con corazón sincero, puede recibir una visión, una advertencia, incluso una protección inesperada. En un pequeño pueblo cercano a Nuevo Laredo, una mujer anciana recordó la historia de su abuelo. Él regresaba una noche de pescar cuando escuchó un ruido extraño entre los carrizos. Preparó su lámpara y se encontró con dos ojos brillando en la penumbra. El miedo lo paralizó, pero en lugar de correr, se inclinó, dejando su caña en la tierra y murmuró una oración. El ser lo rodeó, gruñendo como fiera, y luego desapareció en el agua. Esa misma noche, su casa se salvó milagrosamente de un incendio que consumió casi todo el pueblo. Los viejos dicen que esa es la manera en que el Nahual decide, puede destruir o puede proteger, pero nunca es indiferente. El río Bravo lo mantiene vivo, como un guardián de secretos, un juez oculto en las fronteras del alma. Con el paso del tiempo, las historias del Nahual se fueron multiplicando. Algunas eran susurros de migrantes que, en medio de la travesía, afirmaban haber sentido pasos siguiéndolos en la ribera, como si alguien invisible los vigilara. Otros decían que el Nahual aparecía justo antes de una tragedia, como si su presencia anunciara un destino inevitable. En las comunidades cercanas, los chamanes aseguran que el Nahual del Río Bravo es más que un espíritu errante, es un guardián que se alimenta de los miedos y las esperanzas de quienes se atreven a cruzar sus aguas. Los más sabios lo describen como un puente viviente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, una entidad que recuerda a los vivos que todo acto tiene un precio. Se cuenta que en una ocasión, un grupo de jóvenes cruzaba de madrugada. El río estaba sereno, apenas iluminado por la luz temblorosa de la luna. A mitad del trayecto, comenzaron a escuchar un aullido que parecía surgir del fondo del agua misma. El sonido los envolvió, haciéndolos sentir que no estaban solos. Uno de ellos, desesperado, intentó huir nadando, pero fue arrastrado por una corriente súbita que nadie más vio. Los que lograron llegar a la orilla dicen que, entre los juncos, apareció una figura que los observaba con ojos encendidos, como si quisiera recordarles que no todo destino se puede forzar. Los rarámuris que habitan las sierras y llegan en ocasiones al río, sostienen que este Nahual no es un enemigo, sino un juez.
Dicen que fue un hombre antiguo que ofreció su espíritu al agua para que jamás fuera olvidada la fuerza de la naturaleza. Su poder, aseguran, es tan grande que puede adoptar la forma de coyote, lobo o sombra humana. Siempre aparece cuando alguien se atreve a desafiar lo sagrado, quienes cruzan con soberbia, quienes se burlan del río, quienes buscan explotar sin respeto sus orillas. Pero también se murmura que, en raras ocasiones, el nahual se presenta como guía. Hay viajeros que afirman haber visto, en medio de la noche, una figura oscura que los llevó a un sendero seguro. Nadie sabe si fue ilusión o misericordia. Lo cierto es que aquellos que reciben ese favor sienten, desde entonces, una conexión distinta con la naturaleza, escuchan el murmullo del agua como si fueran palabras, entienden los mensajes en el viento. Y nunca más vuelven a mirar el río con indiferencia. Lo más inquietante es que algunos testimonios modernos aseguran haber visto al nahual en forma humana, caminando como cualquier otro hombre, con ropas gastadas y mirada penetrante. Pero cuando alguien se atreve a preguntarle quién es, desaparece con un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. El río Bravo, entonces, no es solo frontera, es un umbral. Y el nahual es el guardián de ese umbral, el que decide si un alma merece cruzar o debe quedarse atrapada en la corriente eterna. Con el tiempo, comprendí que el nahual del río Bravo no era solo una figura de miedo, sino un espejo profundo que revelaba lo que llevamos dentro. El río, con su corriente impredecible, simboliza la vida misma, a veces calma, a veces furiosa, siempre moviéndose hacia adelante. Y el nahual, con sus ojos encendidos en la oscuridad, representa esa voz interna que nos recuerda que cada paso que damos tiene un eco en el mundo invisible. Dicen los ancianos que el verdadero misterio no es el nahual en sí, sino lo que despierta en quienes lo escuchan o lo ven. Si dentro de ti hay miedo, el nahual se muestra como amenaza. Si hay respeto y humildad, puede revelarse como guía. Todo depende de la manera en que uno se acerca al río y, en lo profundo, de la manera en que uno se acerca a la vida. En ese espejo de agua aprendí que los límites no son solo geográficos. Las fronteras más duras de cruzar están en el corazón, el miedo a lo desconocido, la duda que paraliza, la sombra de la desesperanza. El nahual, en su andar silencioso entre juncos y arenas, parece recordarnos que la libertad no se encuentra solo al otro lado del río, sino en el despertar del espíritu que habita en cada uno de nosotros. Algunas noches, cuando la luna ilumina la ribera y el viento trae consigo un aullido lejano, sé que el nahual sigue ahí, custodiando la memoria de todos los que se han atrevido a enfrentar la corriente. Y siento que su mensaje no es de condena, sino de transformación, el llamado a dejar atrás los miedos y a cruzar, con dignidad, los ríos invisibles que nos dividen por dentro. Así, el río Bravo no es únicamente un límite entre naciones, es un altar sagrado donde el hombre se encuentra con su sombra si está dispuesto, con su propia luz. El nahual permanece en sus aguas, eterno, recordándonos que cada cruce es una decisión de vida, y que cada decisión es también una ofrenda al misterio. Donde el río canta, ahí habita la voz del espíritu. Donde el viento aúlla, ahí se revela la verdad del corazón. El nahual del río Bravo no es enemigo ni aliado. Es el guardián de nuestra propia alma. Gracias por escuchar este relato en chamán, donde las historias que susurran los espíritus nos guían a recordar quiénes somos. Si esta leyenda resonó en ti, te invito a unirte al canal, a compartir este viaje y a dejar que la magia de nuestras raíces siga viva en cada corazón.